investigué si El Salvador era el país más peligroso. La violencia llegó a un grado extremo en El Salvador y pandilleros de la terrible Mara Salvatrucha. La cifra de muertos se ha elevado a un promedio de 2 docenas diarias. Está corriendo a tal punto en El Salvador que las morgues no se dan abasto. Esto es El Salvador, uno de los países que durante muchos años fue considerado como de los más peligrosos del mundo. La tasa de homicidios aquí superó a todos los países por demasiado tiempo. Sus principales problemas fueron la guerrilla y después la llegada de las pandillas, quienes negociaban con antiguos gobiernos para seguir doblegando al país. Así que le pedimos tanto como al señor alcalde y a todas las personas de nuestro pueblo que tienen como, que les pedimos de corazón que se involucran y que confíen en nosotros, que si confían en nosotros, nosotros vamos a responder y les vamos a demostrar con hechos que tenemos palabra y la palabra de nosotros de pandilleros vale bastante. Pero, ¿qué tan cierta era esta problemática? Es que no se podía caminar. Si vos ibas al mercado, entrabas al mercado, salías, o sea, de poder entrar podías, pero salías no sabías. Ese era el lema de todo el mundo. ¿A la mayoría le habrá tocado vivir los estragos de las pandillas? Hoy saldremos a las calles de El Salvador para preguntarles. ¿Alguna vez a ti te tocó vivir alguna situación? Sí, a mi papá lo mataron cuando yo tenía 7 años. San Salvador, El Salvador. Hoy voy a salir a las calles de San Salvador a preguntarle a las personas qué es lo que opinan de El Salvador. ¿Hay cambios? ¿Realmente hay lugares en los cuales no se podían caminar? Porque hemos subido bastantes historias, hemos hecho algunas publicaciones en Facebook y obviamente la mayoría de personas mencionan sobre la problemática que había aquí con el tema de las pandillas. Pero también hay otras personas que mencionan que en realidad no había problemas. No sé, la verdad es que eso llamó bastante mi atención y entonces por eso mejor hoy decidimos salir a las calles y mejor preguntarles a las personas que viven aquí en El Salvador. No se podía ni caminar y ahora pues se ve todo, hasta vemos así como lugares de comida que nunca habíamos visto. Un gran cambio que hubo después de tanta delincuencia, ahora es un país como pueden ver ya seguro. Si te cuento, pues la verdad, peligroso. Las pandillas más que todo eran, bueno, no podía salir a la calle, nada. Sí, la verdad que sí, aquí era prácticamente imposible venir para las personas que no eran de acá, no se atrevían ni siquiera a transitar, pues porque o sea, era bien peligroso, la verdad. Incluso el área del centro pues no se podía transitar por el simple hecho de que a veces había personas que te asaltaban o corrías el riesgo de poder ser de alguna manera atacado, era súper peligroso. Ese era nuestro día a día, pues, o sea, salíamos de nuestra casa a estudiar o a trabajar y tú sabías que veías en una esquina y estaban las pandillas, ¿vea? Y ya era hasta normal ver eso, ¿vea? Ya era buenas, ¿qué tal? ¿Vea? O sea, a ley tenías que convivir eso, ¿vea? Y hoy sabes que te puedes ir a meter a otro lado, tus amigos, tu familia, porque ni eso se podía hacer antes. Sí, era muy complicado, creo que los que vivimos en El Salvador lo recordamos, no podíamos cruzar ciertas barreras porque pues estaban divididos, entonces creo que ahora podemos caminar con mucha libertad. Y en muchas zonas del país, incluso aquí donde estamos parados, hubo una época donde tenías que caminar rapidito, la gente pasaba de trabajar, iba corriendo a tomar el micro, el bus, no se entretenían, no se quedaban, no podía sacar el teléfono. Era bien complicado por acá. Sí, claro, igual con la vestimenta de los jóvenes, más que todo, uno no podía andar zapatos blancos porque ya decían que uno era delincuente, o igual los tatuajes, que podía andar así, de que ya era un delincuente de aquí y la gente ya lo miraba con miedo a las personas así. Es que no se podía caminar. Si vos ibas al mercado, entrabas al mercado, salías, o sea, de poder entrar podías, pero salías no sabías. Ese era el lema de todo el mundo. Para empezar, que te podían desaparecer, ¿verdad? Si no te conocían o tal vez venías con una vestimenta que no era la apropiada, pues ellos te podían confundir y quién sabe, ¿verdad? Lo peor.
O sea, antes si un amigo tuyo o familiar tuyo vivía en una colonia donde era rivalidad, no podías visitar. No, negativo, o sea, tú tenías que, hasta como joven, tenías que informarte, o sea, ya eso era común, ¿vea? Te informabas de cuáles eran tus zonas rojas, porque así le llamábamos aquí, zonas rojas y zonas verdes, ¿vea? Donde sí podías ir, solo zonas verdes y zonas rojas negativos. Tú sabías que si te metías a una zona roja, no salías, pues. ¿Alguna vez a ti te tocó vivir alguna situación? Sí, a mi papá lo mataron cuando yo tenía 7 años. Y bueno, básicamente lo que estaba borracho se fue a meter a una colonia que era la equivocada. Porque, o sea, cuando uno anda tomado, o sea, no sabe, ¿verdad? Se fue a meter ahí y me lo mataron cuando tenía 7 años. Sí, entonces bastantes amigos míos también han matado. Que, o sea, en los tiempos de antes, cuando eran mis amigos, se tuvieron que meter en pandillas, ¿verdad? Pero sí estuvo feo. En ese tiempo yo, cuando pasó eso, que me mataron a mi papá, nos fuimos para Canadá. Ahí fue cuando decidieron mejor salir del país por una mejor vida, ¿verdad? Pero entonces nos movimos, ahora el país en Canadá se está poniendo súper caro y hemos regresado acá otra vez porque sinceramente se ve bastante el cambio. O sea, ya aquí podíamos tener, si estuviéramos en el tiempo de antes, bien hubiéramos hecho la entrevista, pero ya muchos nos estuvieran vigilando. Y dejamos de hacer la entrevista y ya dos, tres personas te vigilan y te siguen y de a poco se te acercaban y ¿qué tal? ¿De dónde venís? Venite, te vamos a hacer una entrevista, ¿verdad? Y a quitarte tus pertenencias. Entonces era bien tedioso porque ya el turista no podía andar acá. Estamos en el centro histórico de San Salvador, un lugar en el cual durante muchos años fue apoderado por el tema de las pandillas. De hecho, muchas personas que hemos platicado con ellas nos han contado que justamente en esta parte era muy complicado el poder salir a caminar, el poder tomarte fotografías o traer un celular como el que estamos viendo ahorita al fondo, o incluso nosotros que estamos grabando este video. Y aparte también hemos tenido la oportunidad de recorrer este sitio en la madrugada, en la noche, y ahorita no pasa en lo absoluto nada. Oigan, por cierto, muchas gracias a una niñita ahorita que me regaló esta pluma, la hija de José, y me dijo: Víctor, te regalo esta pluma para que te acuerdes de mí. Mira, qué lindo. Pero vamos a caminar un poco en el centro de San Salvador. Muchas personas nos han preguntado también cómo es El Salvador. Creo que se ha hablado mucho del tema de las pandillas, de lo que se llegó a vivir en su momento aquí en este país, pero la verdad es que también es un lugar increíble. A mí es un lugar, esta es nuestra tercera ocasión en la que nosotros pues, hemos visitado el país. Y a ver, no les puedo mentir, la primera ocasión que vinimos apenas estaba el tema de las detenciones o lo que se le conoce como el régimen de excepción, que permitía hacer las detenciones de miembros de pandillas, y fueron detenciones masivas, alrededor de aproximadamente más de 80,000 personas detenidas. En diferentes cárceles se fueron a Izalco, Mariona, que también tenemos videos de cómo son al interior. Y después la construcción de una megacárcel, el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que alberga ahorita ahí a la mayoría de los detenidos de este régimen de excepción. Pudimos platicar con el ministro de Defensa de El Salvador, el vicealmirante René Francis Merino, quien también nos platicó sobre lo que el país vivió durante muchos años. Y andaban huyéndose de la Fuerza Armada, anduvieron corriéndose, nosotros los anduvimos siguiendo, pero nunca tuvieron el control de territorios así. Y las pandillas sí, las pandillas llegaron a controlar completamente el territorio, controlaban a los políticos, controlaban todo, controlaban prácticamente a la policía, porque la policía se sometía a lo que ellos decían. El Salvador es un país grandioso. Podrá ser de tamaño pequeño, pero nada se compara con la grandeza de su gente, quienes te hacen sentir como si estuvieras en tu propia casa. Muchos de ellos se encuentran también conociendo su propio país, ya que antes
Era imposible el poder visitar lugares debido al problema de las pandillas. Algunos tuvieron que pasar años para volver a ver a sus familiares, ya que si vivían en diferentes colonias y estas eran controladas por pandillas contrarias, podían llegar a perder la vida. Hoy se encuentran disfrutando y conociendo lo maravilloso que es El Salvador. Soy Víctor González.